emergencia de tecnologías que hoy en día está muy a la vanguardia. Entonces, la invitación es a aprovechar a una persona que tiene bastantes años trabajando en algo que hoy en día está en la frontera del conocimiento, y contarles que Xcool es una iniciativa que busca unir y equiparar a estos dos mundos en los cuales converge lo que tiene que ver con tecnología y negocios. Entonces, desarrollamos una escuela de negocios exponenciales en la cual traemos gente como Luis, experimentada en alguna rama de alguna tecnología o de alguna tendencia que converge en distintas tecnologías, para ponerlo a disposición de ustedes, de toda gente curiosa y que tiene ganas de aprender y de buscar la posibilidad de resolver con tecnología desafíos del mundo real. Entonces, a la gente técnica la sacamos un poco del laboratorio, y a la gente que es 100% de negocios las acercamos un poquitito más al laboratorio y buscamos ir a esa intersección en el medio en el cual se generan oportunidades de negocio a partir de tecnologías que están a punto de disrumpir o que ya disrumpieron. Entonces, sin comentar más, le paso la palabra a Luis para que arranque con la explicación y con todo lo que tiene que contarnos. Bueno, muchas gracias, Juani. Bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a tratar de hacerlo ágil porque son muchos temas. Va a ser un pantallazo general sobre una cantidad de cosas que hoy caen dentro de la esfera de lo que vamos a llamar Internet of Things o Internet de las Cosas. La presentación va a tener una estructura de seis secciones. Primero veremos la introducción general al tema, IoT de la promesa de la realidad. Después veremos cuáles son los enablers o facilitadores de IoT, de las tecnologías inalámbricas que permiten la implementación de proyectos de IoT. El siguiente capítulo va a ser IoT en casa, de la teoría a la práctica, o sea, qué pasa y qué pasó y qué pasará con la famosa casa inteligente del futuro. El cuarto capítulo entramos en el mundo de IoT pasivo, es decir, el RFID, identificación por radiofrecuencia o RFID, que tiene enormes aplicaciones, sobre todo en lo que es industria, logística, transporte. El quinto capítulo, cadenas de valor, vamos a ver un poco cómo son los building blocks, cómo son los ladrillitos con los cuales se construye un proyecto de IoT, cuáles son los temas que debemos ensamblar. Y después al final hay un breve takeaway, o sea, unas pequeñas conclusiones o ideas para llevarnos a casa, como un pantallazo adelanto de lo que va a ser un curso bastante más largo y detallado, porque van a ver cuando empezamos a recorrer los temas que son muchos y muy variados, porque hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de IoT? Si vamos a Wikipedia, que es lo que toda persona en su sano juicio usa para empezar a investigar, leemos: la Internet de las Cosas es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red sin requerir interacciones humano-humano o humano-computadora. Acá yo diría, está bien, pero no tan bien, porque es una definición de diccionario y como tal esta vez es un poco alejada del mundo real. El concepto de Internet de las Cosas o Internet de los Objetos fue propuesto en 1999 por un investigador del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde se estudian aplicaciones de identificación por radiofrecuencia en redes y distintas tecnologías de sensores. Hace poco, un gurú del futurismo, hace poco y no tampoco, creo que esta frase tiene ya 10 años, propuso: si los libros, termostatos, refrigeradores, la paquetería, las lámparas, los botiquines, las partes automotrices, entre otros, estuvieran conectados a Internet y equipados con dispositivos de identificación, no existirían en teoría artículos fuera de stock o medicinas caducas. Sabríamos exactamente la ubicación, cómo se consumen en el mundo, el extravío pasaría a ser cosa del pasado y sabríamos qué está encendido y qué está apagado en todo momento. A ver, en teoría es un concepto lindo, inspirador, o sea, viene dando mucho que hablar y viene llenando artículos en la prensa tecnológica y en la prensa de negocios durante los últimos 20 años. También se ha transformado en un clásico buzzword, o sea, un término que funciona como un gran paraguas para vender humo, para prometer soluciones mágicas o para rellenar con fantasías marketineras los presupuestos y los planes de las compañías. Yendo en concreto, podemos dividir o podemos clasificar, o por lo menos yo he clasificado las aplicaciones de IoT en las de consumidor y las empresarias o profesionales. Las aplicaciones de consumidor se dividen en las casas inteligentes,
llamémosle domótica, automatización hogareña. Después hay un capítulo detallado donde hablamos de esto. Y la tecnología wearable, que es un término de bastante difícil castellanización. La tecnología wearable, o vestible, o usable, son los relojes inteligentes, los dispositivos con forma de brazalete, de colgante, en algunos casos también ropa o calzado con sensores y dispositivos electrónicos integrados. Sus aplicaciones principalmente abarcan el monitoreo de las variables biométricas en la práctica del deporte, o sea, sensores de ritmo cardíaco combinados con GPS, esa es la base principal, y todo el backend de aplicaciones y servicios que hay detrás, tanto para la salud como para la vida sana, como para el deporte amateur, como para el deporte de alta competición. Los dispositivos médicos con conectividad remota, sobre los que hablamos un poquito más adelante porque ya son aplicaciones empresarias, y otra aplicación de consumidor que también es IoT son los rastreadores y monitores para niños, para personas mayores, para discapacitados y hasta para mascotas. Es decir, dispositivos con GPS y con botones de alarma o botones de pánico. No vamos a tocar este tema en esta presentación, escapa un poco al alcance. Esto es lo que decimos en cuanto a consumidor. En cuanto a aplicaciones empresarias, las tenemos clasificadas en 6 grandes áreas. La primera son los edificios inteligentes, un término que también predata al concepto de IoT. Ya se hablaba de edificios inteligentes en los años 90 e incluso 80. Hoy las aplicaciones IoT en edificios implica el conjunto de sistemas de control de acceso, cámaras de seguridad, sensores de movimiento, sistemas de iluminación inteligente, sistemas de ventilación y calefacción, control de ascensores, sistemas de detección y prevención de incendios, es decir, una visión integral de todos los sistemas que mantienen funcionando un edificio, tanto un edificio de oficinas como un edificio residencial. Los porteros visores, las cámaras, los grabadores de video digitales, hoy básicamente. Todo eso es el mundo de edificios inteligentes. Eso sería uno de 6 sectores. El segundo sector de aplicaciones empresarias son la medicina electrónica o medicina inteligente. Esto compete recolección de datos remotos, lo que permite gran ahorro en los costos de traslado de los pacientes. Acá podríamos decir que el pionero de este tipo de soluciones fue el sistema de electrocardiógrafo ambulatorio inventado por el señor Norman Holter en 1949 y que hoy lleva su nombre y es muy conocido, que va en la cintura y va conectado y va grabando a lo largo de las actividades del día el electrocardiograma. Hoy existen equipos que permiten controlar signos vitales del paciente en forma automática, desatendida o remota, pulso, presión arterial, temperatura, etc. La aplicación de IoT en este ámbito tiene un impacto muy grande en las áreas de internación domiciliaria, enfermedades crónicas, discapacitados, salud, adultos mayores, etc. Es decir, personas cuyas condiciones médicas requieren atención más cercana y frecuente y cuya constante presencia en un hospital reduce su calidad de vida. O sea, ahí es donde hay más para ganar, donde ahí podemos ahorrar más viajes, más visitas de control, podemos estar más cerca del paciente, visto desde el punto de vista de la empresa prestadora de salud. A título ilustrativo, ¿ven mi cursor en la pantalla? Sí, se ve, ¿no? Este dispositivo que figura acá abajo fue lanzado hace un par de años, cuesta $470 y monitorea temperatura, electrocardiograma, saturación de oxígeno, apnea del sueño, pasos caminados y presión arterial. Es administrado y monitoreado desde el médico y asimismo indica los horarios de toma de medicación. Es decir, es un dispositivo para que el paciente tenga en su casa y se pueda controlar a sí mismo y mantener actualizada sus signos vitales a los ojos del médico o el equipo de médicos que lo controlan. Esto también es IoT hoy. IoMT, Internet of Medical Devices. El tercer conjunto de aplicaciones es el de transporte y logística. IoT en estos casos provee la integración de los distintos sistemas de control, comunicaciones e información de los sistemas de transporte, abarcando los 3 elementos principales que hace un sistema de transporte: el vehículo, la infraestructura y el usuario. Ejemplos de estos sistemas son los sistemas de peaje automatizado, como el PASE o telepeaje que tenemos acá, los sistemas de control de flotas, control de cargas, control de tránsito, o sea, sensores en las calles, en las avenidas, cámaras, seguridad y asistencia en ruta, los botones de pánico y de asistencia que traen integrados muchos autos. Cuando en todo este conjunto le damos un tratamiento centralizado, no fraccionado o segmentado, sino unificado, y involucramos los sistemas de machine learning, o sea, aprendizaje automático, que la mayoría de las veces llamamos o mal llamamos inteligencia artificial,
se abre un camino para reducir accidentes y para mejorar la eficiencia del tránsito. Cuando toda esta información se utiliza para elaborar modelos predictivos y para detectar patrones de comportamiento y de funcionamiento, estamos dentro de otro rubro, que también lo vemos después, que es el de ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes, otro tema, otro tema. Hay un webinar de toda esta serie también enteramente dedicado a esto, pero acá vamos a nombrar algunas áreas principales que suelen estar involucradas en lo que se da en llamar Smart City, ciudades inteligentes. También acá hay mucho humo a la venta. El alumbrado público, por ejemplo, alumbrado público automatizado. Al menos en media docena de ciudades en Argentina hay más de 50.000 luminarias telegestionadas que se pueden encender, apagar en forma remota y saber si están fallando y optimizar de esa manera el encendido y el consumo de energía cuando solamente es necesario. La señalización urbana, los carteles, las paradas de colectivos, el control de tránsito, las alertas de tránsito, los carteles que indican que hay congestión, que se tome otro camino, el monitoreo ambiental, esto es típico, su primera aplicación de Smart City siempre es, los municipios quieren poner un sensor de contaminación, de CO2, de material particulado, tanto del aire como del agua. El transporte público, las aplicaciones para el viajero, las aplicaciones móviles para el ciudadano, con información sobre cuándo sacar la basura, los contenedores de basura inteligentes, que ni siquiera están mencionados acá, pero también reportan automáticamente cuando están llenos para saber y orientar la ruta del camión de recolección. Otro que está despegando mucho es el estacionamiento inteligente. Ahí pueden ver en este slide, hay un diagramita. Va enterrado debajo del lugar de estacionamiento un dispositivo alimentado a batería que se comunica con una red tipo LP1, de las que después vamos a hablar, y detecta si hay o no un auto estacionado. Ese dispositivo queda amurado en el asfalto, no hace falta cambiar la batería, sino hay que reemplazarlo cada 5 o 6 años. Algunos hasta dicen que pueden durar 10 años. Entonces hay un sistema centralizado que detecta en qué lugares hay espacio para estacionar. Esto se le puede indicar al ciudadano mediante una app o se puede usar para controlar y cobrar estacionamiento, cobrar multas o orientar el tránsito hacia distintas calles. Cartelería automatizada, ya lo nombramos. Y un rubro importantísimo, que yo lo incluyo dentro del espectro de Smart Cities, pero en realidad es un campo entero en sí mismo, es la lectura remota de medidores de electricidad, gas y agua. Esto permite gestionar, por ejemplo, tarifas diferenciadas por horarios, dar un feedback al consumidor de lo que se está consumiendo, concientizar en ecología, ahorro, eficiencia, etcétera, etcétera. Recién recorrimos 4, como ven, hay un mundo. Industria, el Industrial IoT, otra sigla que se pone de moda. Una vez más, el término abarca un montón de aplicaciones, algunas innovadoras, otras preexistentes que eran conocidas con otros nombres. O sea, hay sistemas de los que nombramos acá que ya existían antes de que existiera la palabra IoT. Si hacemos una lista que no es exhaustiva ni pretende serlo, tenemos, por ejemplo, optimización de supply chain con RFID. Vamos a ver después detalles sobre RFID. Todo lo que tenga que ver con manejo de equipamiento, locaciones y gente. Asset management, ¿dónde están mis assets, mis activos, mis equipos, mi mercadería? Mantenimiento predictivo, o sea, básicamente todo lo que gira alrededor de grandes cantidades de sensores distribuidos en plantas industriales y toda la inteligencia, o sea, el Big Data Analytics que hay atrás de eso. A esto se le da en llamar Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Recordemos que la primera revolución industrial fue la máquina a vapor en los siglos XVIII y XIX, los ferrocarriles y telégrafos entre el siglo XIX y XX, y la revolución digital que llegó en el siglo XX. Bueno, hay un webinar entero sobre el tema Industria 4.0, o hubo hace poco, y va a haber un curso aparte dedicado a esto también en X-School. Hay un foco muy importante en las industrias que implican infraestructura remota, infraestructura distribuida. En el caso de oil and gas, o sea, petróleo, gas y minería, donde hay grandes distancias y variables críticas a monitorear. Por ejemplo, el funcionamiento de un pozo, el nivel de un tanque, la presión de una tubería. Eso es Industrial IoT. Y finalmente, el sexto rubro de clasificación de las aplicaciones industriales es el agro. Este es uno de los ámbitos donde la relación entre el hype, o sea, el humo y la fantasía comercial y la realidad está más desventajosa. Es decir, en teoría y en la práctica, muchas tecnologías IoT, en especial las redes LP1, permiten realizar mediciones de condiciones meteorológicas de alta granularidad, es decir, exactamente en el campo de nuestro interés, no en la localidad o en la zona, pequeñas estaciones meteorológicas distribuidas, condiciones del suelo, condiciones de los cultivos, fertilización, fumigación de precisión, gracias a esa información, basada en esa información, seguimiento de ganado, una aplicación que todos buscan y nadie compra,
con identificación de comportamiento también, en algunos casos. El problema es que muy pocas de estas aplicaciones realmente han escalado a nivel mundial, más allá de algunas pruebas piloto en condiciones muy limitadas o controladas. Por ejemplo, en el caso del ganado no es lo mismo un feedlot o un tambo en Holanda que un campo de varios miles de hectáreas en Argentina o en Australia. El costo del equipo y el costo de la red que hay que poner para geolocalizar cada cabeza de ganado es bastante significativo por el valor agregado del engorde de ese ganado. Entonces hay que hilar muy fino con los números a veces para que esas aplicaciones puedan ser realidad. La tecnología está, el tema es que el negocio funcione. Pero, por ejemplo, en otras aplicaciones de agro, como monitoreo de silobolsas, ya hay productos maduros, funcionando, y tiene una demanda importante, o sea, detección de vandalismo, de robo o de fermentación del grano. Y acá pasamos a cuáles son los facilitadores de IoT, cuáles son las tecnologías que trajeron todo esto, que permitieron todo esto. Y acá es interesante porque la historia no es tan lineal como parece. Si hablamos de las redes celulares o de las redes móviles, tenemos en el primer escaloncito las redes 1G, que no se llamaban así, o sea, de primera generación, redes celulares analógicas, que se desarrollaron en el mundo entre 1980 y 1990. En Argentina llegaron en 1992 y luego de eso llevó una década a alcanzar a toda la población. Después vino la tecnología digital 2G, los sistemas GSM y GPRS. En Europa esto se empezó a implementar en 1991. En Argentina llegó a principios de los años 2000. La innovación de las redes 2G es que permitían terminales más chicos, más duración de batería, mensajes SMS y cierta conectividad de datos de banda angosta, o sea, sistemas GPRS y Edge hasta 56 kilobits. Ahí nació la terminología M2M, Machine to Machine. Esto permitió un acceso a Internet que para el teléfono celular y para el usuario era muy limitado, era muy básico, por lo que era la velocidad de los procesadores de la época, el tamaño de las pantallas, las interfaces de usuario, esto es previo a los smartphones. Los navegadores y las aplicaciones sobre Internet en los teléfonos eran muy limitadas, pero al habilitar la posibilidad de trabajar machine to machine, por primera vez dispositivos móviles y fijos podían comunicar pequeños volúmenes de datos en forma automatizada sin necesidad de módems ni líneas telefónicas. Las primeras aplicaciones que surgieron con esto fue el rastreo de móviles con GPS, las alarmas monitoreadas, la telesupervisión de máquinas expendedoras, etc. Y un tema a tocar con la red 2G que es muy importante es el decommissioning. O sea, muchos países han dado de baja ya o han reducido la disponibilidad de recursos para liberar ancho de banda para 4G. Es decir, la red 2G sigue funcionando en la mayoría de los países, pero cada vez más limitada, cada vez peor, cada vez más acotada en su cobertura. En Argentina aún no hay un timeline para cuando se dé de baja la red 2G, pero en México, por ejemplo, se fijó para 2021. Después viene la tecnología 3G, las siglas, acá empieza la sopa de letras, ¿no? UMTS, WCDMA, HSDPA. Las redes 3G se comenzaron a implementar en Europa en el año 2008, llegaron a Argentina en 2010. Permitieron mayor ancho de banda, del orden de 350 kilobits hasta 7 megabits en algunos casos por segundo, y esto permitió Internet móvil comparable a las tecnologías fijas de la época, o sea, DSL, cable modem, etc. Esto habilitó el surgimiento de los smartphones, aplicaciones basadas en imágenes y video, mensajería multimedia, etc. Pero no tuvo un impacto destacable en el mundo machine to machine. De hecho, la gran mayoría de los equipos de rastreo vehicular y de telesupervisión sobre red celular que están activos en Latinoamérica siguen dependiendo de las redes 2G para funcionar. Y esto es algo que va a tener implicancias muy importantes en los próximos 2 años. Después de esto llegaron las redes 4G, LTE, Long Term Evolution, que se comenzaron a implementar a nivel global en 2011 y 2012. Principalmente ofrecen mayor ancho de banda, de 20 a 80 megabits por cada teléfono móvil, por cada conexión. Requieren también mayor requerimiento de procesamiento, o sea, procesadores más rápidos, más potentes. Y incluyen un par de modalidades de funcionamiento específicas para IoT. Acá también voy a tirar un par de siglas, esto después se va a ver con más detalle en el curso, pero cada una de estas cosas es un mundo y poder comparar ventajas y desventajas es una decisión complicada. 4G, digamos, simplemente por el momento de 4G trae un modo llamado CAT-M1 o LTM, que es un reemplazo de la red 2G, o sea, es para datos de baja velocidad y con bajo requerimiento de hardware, para hacer módulos
para requerir módulos o dispositivos sencillos, pero todavía ha tenido una adopción muy lenta. Después hay otro modo que es NB-IoT, Narrowband IoT, que es de baja velocidad y bajo consumo de energía. Y eso ya entra dentro del rubro de redes LP WAN, Low Power Wide Area Network, o sea, redes de baja potencia y larga distancia. Vamos a entrar en ese tema muy pronto. Pero antes hay un pequeño paréntesis. Acá hasta ahora no hablamos de Wi-Fi. Wi-Fi, ¿es una tecnología IoT? Sí y no. No lo era, ahora lo es, podemos decir. ¿Por qué? Porque entre 2000 y 2005, Wi-Fi era algo que solo soportaban las PCs. No era apto para el mundo embedded, no era apto para meter en un dispositivo industrial o para manejar desde un microcontrolador o desde un microprocesador. Wi-Fi tenía altos requerimientos de memoria, de energía, de velocidad para los microcontroladores. Entre 2005 y 2010 surgieron los smartphones con Wi-Fi. Y de 2010 en adelante es fácil soportar Wi-Fi en dispositivos y arquitecturas que lo puede manejar un estudiante, un hobbyista, un experimentador. Por ejemplo, Arduino, Raspberry Pi, Edison, etc. Así que llegamos a un punto donde con Wi-Fi se pueden hacer muchas cosas, fácil, rápido y barato, y está disponible en todos lados. Y eso se llevó puestas otras tecnologías. Pero bueno, así funciona todo. Los años van pasando y van quedando obsoletas algunas cosas y otras van resurgiendo. Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de redes LP WAN, este gráfico ubica distintas tecnologías en un plano donde en un eje tenemos el data rate, o sea, la velocidad de transmisión de datos, y en otro plano el rango o la distancia de transmisión. Podemos ver que en este conjunto que está abajo a la izquierda están las tecnologías de baja velocidad y bajo rango. RFID, NFC, Zigbee, Bluetooth, BLE, que es Bluetooth Low Energy, etc. Si vamos a sistemas de mayor velocidad y rango relativamente corto, está el Wi-Fi. Para rango más largo, para llegar arriba de los 50 o 100 metros que llegamos a una conexión Wi-Fi, tenemos las redes celulares, 2G, 3G, 4G, 5G, de las que ya hablamos. ¿Y dónde se ubican las redes LP WAN? Bueno, abajo a la derecha. Son tecnologías de larga distancia de comunicación, o sea que desde una antena, un gateway, una radio base, se puede comunicar a un radio de 5, 10, 15 kilómetros en zonas rurales, a baja velocidad, o sea, pequeños paquetes de pocos cientos de bytes. No se puede transmitir audio, no se puede transmitir video, etc. Arriba también, como anécdota, está la tecnología VSAT, que es la tecnología de satélite de apertura pequeña, que son para zonas remotas donde directamente hay como una antena chica que se conecta al satélite, que es lo que utilizan en Argentina se utiliza en los lugares aislados, en una época los cajeros automáticos, las estaciones de servicio, conexiones a internet aisladas en el campo donde no hay otra alternativa. Este gráfico tengámoslo presente porque después lo vamos a ver aparecer en otro lado. Otro plano en el cual podemos ubicar estas redes o estas tecnologías es comparar distancia de comunicación o rango como antes y consumo de energía. Wi-Fi transmite datos a corta distancia, pero con un consumo de energía bastante elevado. Yo tengo un dispositivo conectado por Wi-Fi, un teléfono conectado por Wi-Fi, la batería va a durar un día. Si quiero que dure varios días, no puedo usar Wi-Fi. Para eso hay otras tecnologías como Bluetooth Low Energy, Z-Wave, Zigbee, que están arriba. Y las redes celulares también tienen alto consumo de energía, pero mayor distancia de comunicación. Los 300, 400, 500, 1000, 1500 metros que hay entre un móvil y una radio base, dependiendo de la distancia, dependiendo de la frecuencia. Las redes LP WAN están ahí arriba a la derecha, o sea, gran distancia de comunicación y bajo consumo de energía. Esto es muy importante para todo lo que sea aplicaciones en zonas aisladas, en lugares donde no tengo energía. Vamos a pasar muy por arriba esta tabla porque hay muchos detalles para comparar, pero acá tenemos las tecnologías LP WAN principales comparadas. Sigfox, LoRaWAN, LTE-M, que la nombré antes, NB-IoT y las redes 5G. Podemos ver que LoRaWAN tiene un rango entre 5 kilómetros urbano a 20 kilómetros rural, transmite a velocidades menores a 10 kilobits por segundo. El payload, o sea, la cantidad de datos que puedo mandar en cada paquete son hasta 243 bytes. Puedo hacer dispositivos cuya batería dura entre 5 y 10 años, que eso es lo que define una red LoRaWAN. Sigfox es una red parecida. Hoy el carrier disponible en Argentina es la misma empresa Sigfox, pero es una red privada. LoRaWAN lo provee ARSAT, lo provee IEAP, y también se pueden implementar redes privadas
con LoRaWAN, porque es una tecnología open source, uno puede comprar un gateway, funciona en una frecuencia no licenciada y hace su propia red donde quiere. Esto vamos a verlo en más profundidad en el curso. Pero bueno, las tecnologías que compiten con Sigfox y LoRaWAN son las de las celulares, de los carriers celulares, Personal, Movistar y Claro, que de alguna manera vienen prometiendo, algunos ya las implementaron, implementar LTM y NB IoT sobre sus redes 4G LTE. IoT en casa. IoT en casa, la casa inteligente. ¿Qué pasó con la casa inteligente? Acá tenemos los recordados Jetson, los supersónicos. Desde los años 50 del siglo pasado que se promete mayor tecnología y automatización del hogar, simplificando la vida. La domótica, como se lo llamaba en los años 90, surgió con las primeras tecnologías, las más elementales, que eran el bus X10, que era un sistema de transmisión de 16 canales sobre la red eléctrica, sobre los mismos cables de 220 volts, que permitían controlar, encender y apagar luces en forma remota. No tuvo mayor éxito ni mayor relevancia. En los años 90 empezó a surgir más el término home automation, automatización hogareña, para definir una cantidad de aplicaciones que hoy las podemos agrupar en estas 6 áreas dentro de home automation: iluminación, confort, eficiencia, seguridad, remotización y entretenimiento. Iluminación, poder encender, apagar las luces de la casa en forma automática o centralizada o descentralizada, definir escenas, definir patrones de encendido de las luces para distintos momentos del día. Confort, climatización, aire acondicionado, termostatos automáticos, control mecanizado de puertas, ventanas, cortinas. El núcleo de la eficiencia está vinculado a todo esto, por eso está en el medio: el ahorro energético, la optimización del consumo de electricidad, gas, agua. La remotización es el telecomando de todo esto fuera de la vivienda. O sea, antes que yo llegue a mi casa, encender aire acondicionado para que cuando llegue mi habitación esté fresca y no gastar energía durante todo el día ni preocuparme de dejarlo programado a una cierta hora. El rubro que más creció o el más popularizado es el de la seguridad, todo lo que tenga que ver con cámaras, sensores, sistemas de alarma. Y el entretenimiento es poder manejar todo esto desde múltiples pantallas, o sea, interactuar no solamente desde un tablero o una botonera única, sino desde una tablet, desde un celular, desde una computadora, o sea, poder interactuar con todos estos sistemas intervinculados desde distintos puntos de interacción en la casa. ¿Por qué no llegaba a la casa inteligente? O sea, ¿cuáles eran? ¿Por qué se viene hablando y prometiendo y es siempre humo? ¿Por qué no tenemos hoy lo que se soñaba hace 60 años con los supersónicos, o 70 años? Bueno, los obstáculos tecnológicos que había hasta el año 2010 era la ausencia de tecnologías inalámbricas apropiadas. Eso hacía que para automatizar, por ejemplo, las luces de una vivienda había que cablear específicamente, aparte del cableo de energía, un cableado de datos que conectara las llaves de luz con los controladores, con las lámparas. Eso era inviable en una casa existente y solamente era aplicable en nichos de mercado, en viviendas de muchísimo lujo. Por otro lado, no había estándares de interoperabilidad, o sea, había fabricantes de tecnología para domótica que eran todos, cada uno cerrado y propietario para su propio mercado cautivo, y no había estándares que permitían combinar llaves de una marca con lámparas de otra, por ejemplo. Entre 2005 y 2010 hubo una época de transición importante, donde surgieron una cantidad de tecnologías en 2,4 GHz. 2,4 GHz, voy a decirlo una sola vez, la sigla de estas tecnologías están dentro del paraguas de un protocolo que se llama IEEE 802.15.4. No lo voy a nombrar más porque es demasiado largo. Todas estas tecnologías funcionan en la banda, principalmente en la banda de 2,4 GHz, es decir, en la misma frecuencia que Bluetooth, en la misma frecuencia que Wi-Fi, que los hornos de microondas también, y conviven con todos ellos, que los teléfonos inalámbricos, que muchos teléfonos inalámbricos, los digitales modernos. O sea, todas estas tecnologías están en este mismo cuadrante del gráfico. O sea, rango corto, velocidad de datos baja, porque yo necesito controlar, encender, apagar luces, controlar un termostato, etc. Esas tecnologías se fueron bifurcando en múltiples estándares basadas en esa norma de IEEE. Zigbee fue la más famosa, la más conocida, después surgió Z-Wave, después surgió 6LowPan, que era una manera de transmitir protocolo IP directamente sobre 2,4 GB en esta modalidad. Enocean, que era otra tecnología similar, donde los dispositivos, por ejemplo, las llaves de luz que transmitían eran inalámbricas, pero no necesitaban batería. Hacían energy harvesting, que era, usaban la misma energía del dedo al accionar la tecla para transmitir
un mensaje y encender una lámpara o accionar un controlador de iluminación. Algunos de estos sistemas funcionan en topología mesh, o sea, de malla, en topología estrella o en topología de árbol. Eso tiene un impacto enorme en cómo funcionan dentro de la casa, cómo se comunican, cómo interactúan con las paredes, cómo son compatibles con las distintas técnicas constructivas, con las distancias. Es un mundo entero esto que escapa a este webinar, pero sepamos que existe. Esto tuvo un éxito limitado en algunos nichos de mercado, iluminación, un poco en climatización. El problema es que siempre era necesario un gateway, o sea, siempre había que hacer un gateway entre Zigbee o entre Z-Wave y el mundo TCP/IP. O sea, para controlarlo desde una PC, la PC no hablaba Zigbee. Tenía que hablar con un controlador que luego se comunicaba con Zigbee por los dispositivos. Y por otro lado, todavía no era la era de las tablets y los smartphones. O sea, recién había que implementar controladores propietarios, había que implementar touchscreen dedicados a esto, con interfaces de usuario, con desarrollos costosos, complejos. Era difícil que se popularizara. Llegamos a 2020, nuestro año favorito. ¿Y qué tenemos? Bueno, de 2010 para acá se desarrollaron ciertos factores clave, ciertos key factors, que es primero lo que ya nombré, la viabilidad de Wi-Fi en todos los dispositivos, desde una lamparita hasta un termostato, que cualquier dispositivo chiquito se puede integrar una conexión Wi-Fi, desde un reloj. Entraron los grandes players al juego, los grandes jugadores, Apple, Amazon, Google, Microsoft, y también asomó por ahí Facebook, aunque no está mencionado. Eso fue un factor importantísimo en cómo se desarrolló todo de 2010 para acá. Después el surgimiento y buena adopción, sobre todo primero en países anglosajones, porque vinieron demoradas las versiones en castellano para muchas de estas, de las interfaces mediante asistentes de voz, Alexa, Cortana, Siri, que era también una eterna promesa, la interfase mediante la palabra. Y ahora en 2020 lo que tenemos son ecosistemas impuestos por los grandes y centenares de fabricantes que desarrollan dispositivos que se integran a estos ecosistemas. Entonces, yo compro una lamparita o un termostato o una cámara que dice que es compatible con Apple HomeKit, con Google Assistant, con Amazon Alexa, etc. O sea, si tienen ese logo, yo sé que va a funcionar dentro del estándar de mi sistema. Entonces, no tenemos un estándar único, no, pero tenemos estándares grandes y corporativos y los fabricantes chicos luchan para estar dentro de esos estándares que imponen los jugadores grandes. Entonces, hoy lo que tenemos es una gama de productos y dispositivos muy vasta y que parecía ciencia ficción hace solo 10 o 15 años. Por ejemplo, el termostato Nest, que también es una empresa que surgió y luego fue comprada por Google, que es un termostato inteligente que detecta los patrones de comportamiento y de movimiento de la gente dentro de la casa y va generando un modelo para encender y apagar la calefacción y la climatización en forma eficiente. Las lámparas conectadas, como la línea WIS de Philips, que no solamente permite variar el color, la temperatura de color y la intensidad, sino que se conecta por Wi-Fi al ecosistema de automatización. El portero eléctrico Ring, que se puede atender desde una aplicación, se puede atender desde el celular, graba, permite reproducir un mensaje, fingir que se está en la casa. Ring también fue una empresa que luego fue comprada por Amazon. Tenía una línea de producto bastante completa también, con teclados, con alarmas, con luces. Kibo es un fabricante de cerraduras inteligentes que reciben, al activarse con una llave, se comunican por Bluetooth Low Energy con una aplicación en nuestro teléfono y si estamos autorizados nos desbloquean la puerta. Entonces no hace falta que le demos una llave física a un amigo si queremos prestarle una casa, sino que simplemente lo autorizamos en una aplicación. Hay pequeños dispositivos de marcas chinas, como este que mostramos acá al medio y el famoso Sonoff, que está aquí al centro a la izquierda, que permiten transformar cualquier toma corriente en un toma corriente inteligente telecomandado y hacer que se encienda, se apague automáticamente a cierta hora con un comando remoto desde un celular, mediante una regla, mediante cualquier programación que yo desee. ¿Y por qué nombro a Sonoff? Y porque hoy Sonoff es un pequeño dispositivo con una salida de relé on-off que lo podemos comprar a 1.500 pesos en Mercado Libre y es compatible con Amazon, con Google, con todo eso y con una aplicación china que trae. Entonces, si bien no se llegó a comoditizar todo esto, podemos decir que se popularizó y se empezó a difundir de una manera que se venía prometiendo hace más de 20 años. Ahora, cuidado, porque aún así, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con mis datos?
Pongo una cámara en la nube, ¿qué pasa si me hackean? Si ven el movimiento de mi casa, ¿dónde van a parar mis datos? ¿Qué vulnerabilidades? ¿Quién chequea que el dispositivo que instalo en mi casa no esté siendo monitoreado, vigilado por un gobierno, por un organismo, por una corporación malévola? O sea, ¿quién se ocupa del backend? O sea, ¿quién mantiene todo esto funcionando? Por ejemplo, compro un dispositivo, qué sé yo, una cafetera inteligente. Estoy contento, la programo desde una aplicación, la manejo desde mi celular, elijo a qué hora quiero el café, a qué temperatura, me indica cuando me estoy quedando sin cápsulas. Perfecto. Ahora, la empresa que la lanzó la vendió 2 meses y después se fundió. Apagan los servidores, apagan el backend y la cafetera no me sirve ni como cafetera manual. Bueno, el abono mensual de todo esto, ¿quién lo paga? ¿Quién lo sostiene? O sea, hay muchas cosas que todavía traen dudas y que todavía van a dar que hablar en el futuro. ¿Qué es lo que se viene para cerrar con el tema casas inteligentes? ¿Cuáles son los key factors que vemos de 2020 para adelante? O sea, las tendencias. Bueno, por un lado, la mejor aceptación de los asistentes de voz, mayor aceptación a medida que una generación entera los incorpora desde el nacimiento. Así como los chicos que hoy tienen entre 5 y 10 años nacieron ya con interfaces touchscreen y no son naturales para los nacidos antes de 2005 o 2010. Los chicos nacidos en 2020 empiezan a acostumbrarse a pedirle a Alexa que le reproduzca una canción o que les pase un video en el televisor. Chicos que no saben leer, pero lo piden por voz. Entonces, para ellos la existencia de un dispositivo que te está escuchando y te contesta preguntas va a ser una presencia natural. Y en lo que es robótica, los famosos robots antropomórficos con brazos y piernas que nos iban a limpiar la casa y a hacer la comida y etcétera, dieron lugar a una cantidad de robots chiquititos con funciones acotadas y modestas que resuelven problemas, y resuelven problemas puntuales y sencillos. Fíjense el ejemplo de la aspiradora Rumba. O sea, es un ejemplo de dos tendencias que nombro acá. Por un lado, mayor presencia de robótica. Y por otro lado, la traslación de la robótica a segmentos más bajos de mercado. Las primeras Rumba que salieron eran carísimas, se conseguían en Estados Unidos, costaban $1.000, la traía algún loco que quería gastar plata en ese juguete. Ahora, cuando empezaron a aparecer clones de la aspiradora Rumba, chinos, más baratos, quizá menos sofisticados, quizás se trababan en el borde de la alfombra, quizá había que limpiar los cepillitos con más frecuencia, pero funcionaban. Entonces empezó a ser más natural entrar a una casa y ver una aspiradora robot. Lo mismo está pasando con los robots limpiadores de pileta, va a pasar con las cortadoras de pasto también y con todo ese tipo de tareas. Y por último, son dispositivos mejorables por software, es decir, que se lanza un producto al mercado y después hay upgrades que hace el fabricante que hacen que el producto sea más útil, lo mejoran, lo perfeccionan, le agregan funciones. No viene al caso, pero de hecho es lo que pasa con los autos eléctricos, es lo que hace Tesla. En el caso de Rumba, para cerrar un único ejemplo que doy de esto, las primeras aspiradoras Rumba recorrían la casa conectadas por Wi-Fi y eran comandables de una aplicación. Ahora, la gente de Rumba se dio cuenta de que ya que la aspiradora recorría la casa y estaba conectada por Wi-Fi, podía dibujar un mapa de la señal de Wi-Fi que había en la casa. Entonces el usuario no solamente le limpiaba la casa, sino que le indicaba qué tan buena era la cobertura de Wi-Fi en distintos puntos de su casa, en distintas habitaciones, para saber dónde había que mejorarla. A alguien se le ocurrió que era fácil implementar eso por software y agregarle una aspiradora. Y de golpe es una aspiradora con otra función. O sea, el futuro es muy difícil de predecir, sobre todo porque todavía no ocurrió. Cuarto capítulo. Creo que vamos bastante bien de tiempo. Este va a pasar bastante rápido, pero hay muchas imágenes. RFID, identificación por radiofrecuencia. Esto no es algo que muchos no meten dentro de IoT, que capaz que no es sexy, que no es atractivo, pero es un muy buen negocio y tiene un montón de aplicaciones y soluciones atrás. Un poquito de teoría. RFID es identificación por radiofrecuencia. En general hablamos de antenas lectoras activas que energizan e interrogan a un tag pasivo. O sea, la energía es transmitida por la antena, alimenta el dispositivo que no tiene su batería propia, y ese dispositivo, en los casos más básicos, responde transmitiendo un número de identificación. Un código que en general es único, que en general es fijo y que en general es irrepetible. Esto tiene infinidad de aplicaciones. No es una tecnología nueva, de hecho las primeras
lectores y tags RFID surgieron hace 25 años, a mediados de los 90, eran de lo que hoy llamamos baja frecuencia, de 125 kHz, y tenían alcance limitado. ¿Qué es lo que reemplaza un tag RFID, una antena y un lector? Acá vemos de vuelta un diagramita para que se entienda. El lector transmite a la antena, que tiene forma de bobina por lo general, transmite la señal y la energía hacia el tag contesta con su código. Esto reemplaza códigos de barra, reemplaza QR, o sea, códigos de barra de una dimensión y dos dimensiones, que es el nombre correcto de los códigos QR. Es muy difícil de falsificar, un código de barra se falsifica copiándolo y reimprimiéndolo o fotocopiándolo, sacándole una foto. El RFID no es tan fácil de falsificar, dependiendo del tipo y la tecnología. Dependiendo del tipo de tag, frecuencia y la antena que usemos, se puede leer a gran distancia. Piensen, por ejemplo, el telepeaje. El telepeaje es un tag RFID pasivo. Se pega como un sticker en el vidrio y lo lee una antena que está arriba de la cabina de peaje a 5 metros de distancia. Entonces, en esos 5 metros hay una radiofrecuencia que le transmite suficiente energía a ese tag para que conteste con su código y el sistema decida si estamos autorizados o no a pasar y nos cobre el peaje de la tarjeta. La lectura puede ser a través de distintos materiales, no requiere línea de visión. Un código de barras, ya sea con una cámara, con un rayo láser, requiere línea de visión, requiere que ese código sea visible. El tag RFID puede estar dentro de un material, puede estar cubierto, puede estar sucio, puede estar mojado, con algunas limitaciones. Algunos tags RFID almacenan datos, o sea, se puede guardar, por ejemplo, en una tarjeta RFID se puede guardar claves, códigos, historia clínica, imágenes. Perdón. Esto, voy a tomar un vasito de agua. Esto permite que un tag RFID más sofisticado funcione como una smart card, con aplicaciones de ciberseguridad para autorizar el uso de un sistema, como pago contactless. Hoy la mayoría de las tarjetas de crédito y débito que se entregan mismo en Argentina tienen un loguito de contactless y funcionan a través de RFID, a través de RFID de 13,8 MHz. Aplicaciones de tipo FAIR, que son las más conocidas acá, el boleto electrónico, la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE es una smart card que se comunica por RFID con este mismo principio. La tarjeta SUBE no tiene una batería, no se gasta, es alimentada por el lector y el lector dialoga con un chip que hay adentro y lee nuestro saldo, descuenta el costo del boleto y guarda el saldo nuevamente. Una tablita muy rápida de tecnologías RFID comparadas, así como hablamos principalmente de 6 bandas de frecuencia, LF, HF, UHF, dos bandas y 2 de microondas y ultra wideband. Nos vamos a focalizar en estas dos. O sea, LF baja frecuencia solamente se utiliza para identificación de animales, tiene un rango de hasta 10 centímetros y velocidad de lectura o de transmisión de datos bastante baja. La banda de HF, 13,56 MHz, es lo que también se llama NFC. Tiene una velocidad de baja a media transmisión de datos y puede ser leída entre 10 centímetros y 1 metro, dependiendo del lector. Después hay tags UHF militares de 433 MHz, que no vienen al caso, que son muy costosos, para aplicaciones exclusivamente de defensa. Y la mayor innovación de los últimos años ha sido la tecnología RFID de UHF en la banda de 900 MHz. Son tags que se pueden leer de hasta 12 metros de distancia, transmiten en una velocidad media alta y es un estándar de industria, existe un estándar mundial que hace que sea lo más utilizado en logística, etiquetado de paquetes, industria, etc. Después hay RFID microondas y ultra wideband, pero ya hablamos de tags activos. Cuando hablamos de tags pasivos, que no llevan batería, que tienen duración teóricamente infinita, el valor más importante y lo que cambia todo el escenario de aplicaciones es la última columna de esta tabla. El costo por tag en cantidades de alto volumen. Un tag HF o una tarjeta NFC tiene un costo de entre 0,5 y 5 dólares dependiendo de la complejidad y la aplicación. Un tag UHF de solo lectura, como el telepeaje, tiene un costo de 15 centavos de dólar en cantidad. Entonces se puede utilizar, es apenas más costoso que un papel con un código de barras impreso. Ahora, ¿en qué forma vienen los tags RFID? En un montón de formas distintas, en un montón. Una de las más comunes son de tipo etiqueta. Es un circuito electrónico montado sobre un papel adhesivo que se puede imprimir, se puede recortar y se puede aplicar automáticamente como una etiqueta y es legible de una distancia de varios metros dependiendo del tamaño de antena y del lector que se utilice.
Otro tipo es del tipo textil, que se utiliza mucho en la industria de indumentaria. Si se fijan, casi todas las prendas de marca que se compran hoy, en la etiqueta tienen cosido un tag RFID de estos, que es el que se utiliza para controlar stock en el comercio, para controlar la producción, para verificar fácilmente si la bolsa que llega con 50 camisas tiene 50 camisas exactamente o del mismo modelo y de qué talle, o le falta una porque el transportista se robó una de camino. Otro formato más industrial son los tags para entornos metálicos. O sea, la radiofrecuencia de RFID tiene algunas limitaciones. Algo que no le gusta mucho es los entornos metálicos o líquidos. Entonces utilizan tags más sólidos, con una base de ferrite y que se ponen con tornillo en superficies magnéticas. Voy a apurar un poquito porque estamos en -10 ya. Tipo llavero, tipo pulsera, como se utilizan en los eventos, en los resorts, para identificar a los pasajeros, en los cruceros también el que lo vio. Para identificar equipamiento médico que circula, instrumental, equipos que circulan dentro de una empresa, dentro de una fábrica. Aquí tenemos una etiqueta para vinos, por ejemplo. Fíjense el detalle de que la etiqueta va pegada en el cuello de la botella, no donde está el líquido. Esto es porque el líquido muy cerca de la antena va en detrimento de la capacidad de lectura. También para el ganado, los famosos tags para identificar las vacas, las caravanas, es una aplicación típica. Después hay bueno, estos los clavos, esto que parece una estaca para matar a vampiros, en realidad son pequeños clavos que se pueden poner en un pallet y quedan identificando ese pallet a lo largo de todo su vida y todo su tránsito. Después están los tags implantables, que se usan principalmente para identificar animales, para identificar mascotas. Hay gente que se los implanta también en forma voluntaria, como curiosidad, como para hacerse, como quien se hace un piercing, digamos, y lo usan como tarjeta de identificación, para abrir una cerradura o para guardar datos. Hipotéticamente, todas las personas podrían tener un tag implantado que guarde su historia clínica o sus datos. Pero bueno, se hace un poco distópico. Después, tipos de lectores. Bueno, cada teléfono celular con NFC es un lector NFC. O sea, la tecnología NFC ya llegó a los celulares de gama media y alta. Lectores de mesa, para dar de alta los tags en el sistema y para registrarlos. Lectores que van montados arriba de una puerta, como en este caso un ascensor, y leen los tags de los objetos o las personas que pasen. Si la persona lleva una identificación con un tag RFID en la camisa, es detectado que pasa por ese lugar y que cambió de piso en el edificio, por ejemplo. Hay lectores de mesa, lectores de mano, handheld, que son como equipos Android que incluyen una aplicación que uno desarrolla y lee tags y lee código de barra y toma fotos y interactúa directamente con las bases de datos. Después, en el uso industrial, acá ven estos rectángulos azules son las antenas RFID. Todo ese pallet entero con cajas que están bajando de un camión frigorífico está siendo leído instantáneamente. En UHF se pueden leer hasta 2000 tags por segundo. Automáticamente lee todos los tags de todos los objetos que están empacados ahí. En aplicaciones más complejas se montan más antenas en distinto ángulo para poder leer los objetos y los tags independientemente de la orientación. Bueno, vamos terminando ya. Cadenas de valor en IoT. ¿Cuáles son los ladrillitos, los building blocks que permiten la transformación digital de un negocio, que sería el eslogan? El hardware, la conectividad, la plataforma y las aplicaciones. Hardware IoT son los sensores, los dispositivos, los transceivers, las interfaces con equipamiento preexistente, los accesorios de montaje, la energía que se les provee a los mismos, los servicios de instalación, todo eso es el mundo del hardware. Primero elegimos un vendor para eso, por ejemplo, el que nos vende el sensor para silo bolsa, la estación meteorológica, un pager LoRaWAN, un sensor de humedad de suelo. Eso es una empresa que se dedica a eso, que puede no ser la misma que provea las otras capas. Después está la conectividad. La conectividad puede ser una red de datos propia o la puedo contratar un tercero. Puedo implementar una red ad hoc para mi necesidad, por ejemplo, en un campo de petróleo. No voy a tener cobertura de un proveedor, pongo mi propia red. O puedo usar redes existentes, 2G, 3G, 4G, que es un commodity. Compro una tarjeta SIM y la uso para mi aplicación. Los gateways forman parte de esto. Acá en la foto podemos ver algunos gateways de la empresa ARSAT instalados en torres a 70 metros de altura, junto con las estaciones de televisión digital terrestre, y acá hay un pequeño mapa de cobertura donde están instalados.
¿A qué llamamos plataforma? Y a todo el software que va en el medio. También se le llama middleware. El network server, el que administra la red y el que hace de puente entre, por ejemplo, el mundo LoRaWAN y el mundo TCP/IP. La infraestructura, los servidores que procesan los datos, que almacenan, lo que llamamos IaaS, Infrastructure as a Service, los desarrollos propios que podemos poner en un server propio, en nuestra red, en nuestras oficinas, pueden ser desarrollos propios en la nube, pueden ser servicios de terceros en la nube, o pueden ser microservicios, o sea, yo le contrato, por ejemplo, a Amazon un servicio que me cobra por cada dato que le mando, un centavo de dólar, y no tengo que contratar un servicio, sino que pago por la cantidad de datos que uso. Hay un mundo de alternativas en estas plataformas. Arriba de todo, ¿cómo termina esto? Las aplicaciones, el frontend del usuario, las aplicaciones móviles, los web services de interfase hacia otros sistemas, los ERP, los WMS, o sea, Warehouse Management System, los CRM que tengan las empresas, los sistemas de monitoreo y alarmas. Hay sistemas que funcionan como por excepción, o sea, un sistema que de RFID controla stock solamente da una alarma cuando lo que entró por un lado no salió por el otro. A veces hay que implementar MMI, Man-Machine Interfaces, o sea, pequeñas interfaces hombre-máquina dedicadas, pantallas, touchscreen, etcétera. Y arriba de esto está todavía todo el mundo y el negocio del data mining y de big data, o sea, con toda esa información de ubicaciones, de GPS, de móviles, de vehículos, de etiquetas, de paquetes, ¿qué hago? ¿Qué conclusiones obtengo? ¿Qué aprendo? Voy a hacer un solo case study para terminar de un proyecto en el que yo participé hace un tiempo, para que se entienda cómo es un proyecto IoT típico. El cliente en este caso era una distribuidora de gas. La cobertura que se pedía era nacional porque tenía estos equipos distribuidos por todo el país. Había que adquirir datos de unos medidores de gas industriales ubicados en gasoductos, en estaciones de GNC y en grandes consumidores. No había disponible energía en sitio porque el ambiente era explosivo, no se podía conectar nada a 220 volts. Y había que leer una vez por hora el valor o los valores de presión y volumen de gas. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, se resolvió con una arquitectura de tipo LoRaWAN. Aquí tenemos un diagrama. Como hardware se dejaron los medidores industriales existentes porque estaban homologados y eran confiables y eran conocidos y se había invertido mucho dinero en ellos. Se desarrolló una RTU, o sea, una Remote Terminal Unit, que se dio a llamar G-Node, o sea, una cajita con un microprocesador que a través de RS-232 leía los datos de los dispositivos y los transmitía a la red. Para red se usó la conectividad de LoRaWAN provista por la compañía IEAP. ¿Qué se utilizó como plataforma y como aplicación? Bueno, acá la empresa Geotrace, que es la que hizo el desarrollo, utilizó una plataforma IoT residente en la red de Amazon, o sea, acá hubo que contratar servicios a Geotrace, a Amazon y a IEAP, y esa plataforma con la aplicación de frontend resolvió el device and data management, la administración, el dashboard, la aplicación móvil, los indicadores, reportes, alarmas, interfaces con otros sistemas, notificaciones a usuarios, etc. Eso es un proyecto IoT. Ahora, para terminar, ¿qué nos llevamos a casa en la bolsita de comida, el takeaway? ¿Cuáles son las claves para el éxito de un proyecto IoT? Voy a dar 7 claves. Hay más, pero no hay espacio para todo. Primero, evaluar correctamente los datos y la información que se busca obtener. Datos e información, todos sabemos la diferencia. Datos puede ser temperatura, presión, cantidad de unidades que pasan por una línea, tiempos. La información son los indicadores, los KPI, los reportes de stock, el cumplimiento de una cadena de frío. O sea, primero evaluar esto. ¿Qué queremos medir para obtener qué información? Después tomar siempre un enfoque bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba. Primero definir el hardware, porque su costo se multiplica por n. O sea, el servidor puede ser muy caro, muy complejo, muy costoso, pero siempre, siempre el hardware final, o sea, la cantidad de medidores, la cantidad de sensores, la cantidad de dispositivos, se multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Entonces, la elección y la definición de qué hardware voy a utilizar, desarrollo propio, nacional, importado, integrado, preexistente, off the shelf, es importantísima. Tercero, necesitamos que cumpla estándares, o sea, que cumpla interoperabilidad entre marcas. Guarda con eso, porque si yo le compro la solución cerrada a un solo vendor que me resuelve todos los problemas, desde el hardware hasta el frontend, no necesito que cumpla con ningún estándar con el que yo me quiera integrar en el futuro. Voy a gastar menos plata si compro una solución integrada.
Ahora, si pretendo comprar el hardware a uno, la conectividad a otro, la plataforma a otro y el frontend a otro, y todo eso lo va a coordinar la gerencia de sistemas, bueno, voy a tener que definir qué estándares y qué protocolos y qué sistemas de interfase van a tener que cumplir cada uno de esos ladrillos. Elegir siempre partners experimentados, o sea, gente que tenga proyectos concretados que se parezca a lo que vamos a hacer. Esto es sentido común, pero en el caso de IoT hay que tener mucho cuidado, hay mucho vendedor de humo. Esto es importantísimo, el product owner interno, porque ¿qué pasa? En las empresas grandes, ¿quién es el dueño del sistema? ¿Quién es el cliente final? ¿Quién es el que quiere el resultado y quién es el que va a ser controlado? Si es una empresa de transporte, por ejemplo, el gerente de logística va a querer o no va a querer que se ponga un sistema de rastreo en los camiones. Al gerente del sistema, ¿qué le importa? Le van a dar el sistema para que lo implemente y va a ser un sistema más. Pero al gerente de logística le va a importar, quizá no, porque puede mostrar falencias de su gestión. Al gerente de seguridad sí, porque puede reducir el robo. Bueno, hay que definir quién es el líder del proyecto, quién es el dueño del producto. Después, la tecnología tiene que tener un evolution path, un camino conocido, o sea, saber que lo que hoy estamos comprando, el día de mañana puede evolucionar o puede servir para esto, esto y esto, y no estoy comprando algo que ya va a quedar obsoleto. En el tema de RFID, por ejemplo, eso es muy importante. Y por último, mucha atención a los costos recurrentes y su escalabilidad. Los abonos, los servidores en la nube, la conectividad, todo va bárbaro, pero cuando instanciamos 5 máquinas virtuales en Amazon que cuestan $150 por mes cada una y sube el dólar y esto está funcionando todos los meses, al sexto mes todavía el proyecto no dio ningún retorno y ya pagamos un montón de costos recurrentes. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando dimensionamos esas cosas, cuando se pagan abonos, cuando se pagan costos por dispositivos. Bueno, con esto le paso la palabra a Juani y después pasaremos a las preguntas. Bueno, muchas gracias Luis, la verdad que estuvo súper interesante, un montón de contenido, la verdad que un lujo haber podido comprimir tanto en un ratito nomás y darle un gran pantallazo a todas las personas aquí presentes. Como para contarles un poco sobre Xcool y nuestra relación con Luis. Luis es instructor de Xcool y va a estar dando un curso profundizando esto y, bueno, obviamente muchos más temas. Los cursos que nosotros damos en Xcool son cursos en vivo y cortos. Entonces están enfocados a gente que, bueno, obviamente si no somos gente técnica, no vamos a salir al día siguiente pudiendo armar un robot y hacerlo automatizado como la rumba, por ejemplo, pero la intención es que podamos entender qué alternativas nos da el IoT para poder resolver algún problema que tenemos en el mundo real. Y entendiendo que son temas difíciles y disruptivos y demás, el componente de que las clases sean en vivo y con alguien como Luis, que tiene experiencia en implementación de proyectos de IoT, es muy importante. Además, para reforzar la importancia que le damos a nuestros instructores y a que ustedes le puedan sacar el mayor jugo posible, como parte de los cursos, vamos a estar ofreciendo, incluido, digamos, por así decirlo, con el curso, hay lo que se llaman office hours, que son espacios externos a lo que tiene que ver con el dictado de clases per se, en los cuales ustedes, el aula se invierte, digamos, ustedes van a poder ir y llevarle sus proyectos y decirle, che, Luis, se me ocurrió este emprendimiento o tengo este problema en mi trabajo y se me ocurrió resolverlo de tal o cual manera. Entonces él con su experiencia les puede acercar o achicar algunas distancias, resolver algunas dudas, introducirles a algunas personas o sugerirles simplemente consultoras para seguir el tema y demás. Entonces, pueden conocer un poco más sobre nuestra propuesta en el sitio web que les compartimos por el link. Interesados, obviamente, me imagino lo que tiene que ver con IoT. Además, le vamos a estar mandando una encuestita que para nosotros es muy importante si la pueden completar para ir mejorando charla a charla, ir haciendo encuentros en los que para ustedes termine siendo cada vez más provechoso. Si les gustó, nos interesaría que nos lo digan y sobre todo si no les gustó, nos interesaría que nos cuenten qué cosas no les gustó para poder corregir y mejorar. Y como último parroquial, y ya avanzo hacia todas las preguntas, contarles que
Este es el cuarto webinar de un ciclo de 7. Ya han pasado webinars sobre blockchain, smart cities, inteligencia artificial y el de hoy. Y se viene en la semana que viene un webinar sobre biotecnología y negocios, en donde vamos a ver toda esta revolución genética y de tecnologías relacionadas con la biología. Y después vamos a estar haciendo otro webinar sobre la corriente de conquista del espacio que se activó y está explotando en estos días y es muy apasionante. También les dejamos el link para que puedan anotarse a los webinars que quedan, en caso de que les interese participar. Ahora sí, avanzo hacia alguna de las preguntas que hay en el chat. Acá la primera de Gabriel dice, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, acá también tienen los datos de contacto de Luis y demás para seguirlo en LinkedIn, Twitter, etc. Una de las preguntas de Gabriel dice, ¿cuáles son los desafíos específicos que van a tener las empresas para la migración de 2G, 3G, etcétera, hacia 5G? Bueno, 5G todavía está lejos en Argentina y va a haber una migración lenta, pero el principal problema que se viene es el apagado de 2G, donde hay cientos de miles de equipos dando vuelta que solo soportan 2G, que fueron comprados en otro momento, con otra situación del país, de la empresa, del dólar, llámenle, y hay que renovar una cantidad de hardware importantísimo para, por ejemplo, rastreadores vehiculares, que están funcionando hace años y que hay que migrarlos a 4G. Eso es una inversión enorme y si no, de un día para el otro se cae todo y se les acaba el negocio digamos, la empresa dueña de los vehículos pierde el rastreo de los vehículos y la empresa que vende el servicio se queda sin negocio. O sea, es un desafío muy importante el apagado de 2G y que ya está impactando hace varios años, hace 4 o 5 años que yo lo vengo sufriendo, que los equipos 2G tienen cada vez peor señal, peor cobertura en muchas zonas y hay que andar cambiando de proveedor porque si no, no funciona. Ese es un tema muy, muy de corto plazo y muy concreto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, avanzo hacia otra pregunta más. Acá Federico dice, yo estoy trabajando en un proyecto para INTA en la base de Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Quería saber la cobertura de ARSAT para LoRaWAN en esta zona. Bueno, hablando por ARSAT, tengo mapas de cobertura y tengo información que me contacte después por privado y le paso un archivo de Google con la cobertura, con los sitios donde hay señales. Está recién siendo lanzada al mercado la red LoRaWAN de ARSAT. Se implementó el año pasado y ahora está siendo lanzada comercialmente. Por eso todavía no figura como producto súper maduro, pero se están haciendo muchas pruebas y en Alto Valle hay bastante buena cobertura. Después les paso un mapa y me contactan por privado. Dale, acá después Luis, Federico pregunta por tu mail, ahora después se lo pasamos por el chat ahí si pueden, chicos de Fanny o Gaby. Después, bueno, hay varias felicitaciones, bastante agradecimientos. Gracias. Acá diciendo que realmente se entendió los conceptos y demás. Voy a hacer una pregunta mía, si me lo permitís, Luis. Cuando yo veo este tipo de cosas me parece súper apasionante, como siento que el límite es el cielo. Realmente vamos a poder hacer tantas cosas que hoy en día nuestra mente es difícil hasta entender, hasta dónde puede llegar el Internet of Things. Pero también me pasa que siento como que va a ser muy grande el gap o la diferencia entre aquellos que arrancan relativamente temprano o que empiezan ahora a subirse a la ola y a los que van a intentar empezar a nadar a ver si llegan a una ola que ya pasó, ¿no? Entonces, en esta línea, la pregunta que tengo para hacerte es, entendiendo las prioridades que hoy puede tener una pyme argentina, las limitaciones que hay de presupuesto, etcétera, si vos tuvieses $1, $2 para invertir en algo relacionado con IoT, ¿en qué le sugerirías, entendiendo que los vaya a poner en una mejor posición competitiva para poder aprovechar toda esta tendencia que se viene? Primero hay que focalizarse en dónde están los agujeros de mi negocio. O sea, ¿dónde están las pérdidas? Hace
pocos años me acuerdo que tuve contacto con los dueños de un frigorífico muy importante, un fabricante de fiambres de marca, que tenía su propia red de camiones y tenían un problema muy particular, el robo. Los equipos tenían rastreadores, pero para los rastreadores hay inhibidores. Y el problema no era el robo del camión, era el robo de la mercadería. Un camión cargado con 5.000 kilos de jamón crudo, vale mucho más el jamón crudo que el camión. Entonces, esa persona lo que quería era un sistema que permitiera poner dentro de la mercadería un rastreador oculto. A veces pasan cosas muy divertidas con estos proyectos. Nos imaginamos una mortadela con GPS, que estuviera disimulado dentro de la carga para detectar cuando el camión era robado, no importa, el camión lo dejaban tirado a los pocos kilómetros, el tema era la mercadería, dónde aparecía esa mercadería. A veces hay soluciones para eso y a veces no las hay. En este caso, la verdad, la mortadela con GPS no anduvo, pero eso era lo que le preocupaba al cliente. No el chofer, no la cadena de frío, eso yo lo tenía resuelto. El tema era el robo de la mercadería, que era una mercadería que se revendía en los almacenes, que no tenía un número de serie, que no lo podían dar de baja, no podían poner un salamín en banda negativa para que nadie lo pudiera comer después. Entonces hay que entender dónde están los agujeros de mi negocio y poner el foco ahí. Control de robo, pérdidas, control de tiempo de asistencia en el personal, control de activos, dónde están mis herramientas, dónde están mis equipos, dónde están mis instrumentos, ese tipo de cosas, ya sea con RFID, con telesupervisión, con lo que quieran. Pero viene por ese lado, a ver dónde están las pérdidas, dónde están los agujeros, porque ahí está el retorno, conectar por conectar, hacer cosas inteligentes por hacerlas, y ahí vamos al tema home, o sea, una cafetera inteligente no es mucho más inteligente que una cafetera tonta que la prendo con un botón, no me aporta demasiado. Un microondas, ¿qué voy a hacer con un microondas conectado? ¿Lo voy a encender cuando estoy por llegar a mi casa? ¿Y quién pone la comida dentro? ¿Qué la dejo todo el día y lo descongelo cuando llego? No tiene ningún sentido y sin embargo lo venden. O sea, vas a los fabricantes de electrodomésticos, vas a Samsung, vas a LG y siempre tienen conceptos, prototipos, la heladera con pantalla, perfecto. Ahora, cuando vas a la realidad de para qué sirve, qué valor aporta, hay cosas muy concretas que tener en cuenta. La seguridad aporta valor, el confort aporta valor, el ahorro de energía aporta valor. Ok, entonces para a ver si te terminé de entender, el primer paso, por así decirlo, para construir valor a través de cosas conectadas, por así decirlo, está en mejorar la eficiencia, básicamente. Robo, Exacto. siniestro, etc. Y a partir de ahí, oportunidades comerciales sería un paso posterior. Exacto, exacto. Excelente, excelente, buenísimo, buenísimo, sí. Me encanta. Ese tip era el que estaba yendo a buscar. Bueno, no tenemos más preguntas por el chat. Si alguien tiene ganas de abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Y si no, les agradecemos mucho por haber participado y los esperamos en los siguientes. Hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias. Me alegro que les haya gustado, fueron muchos temas y a veces hablé un poco rápido, pero quería llegar a cubrir todo. Hay agradecimientos, algunos pulgares arriba en las cámaras. Así que nada, la verdad que la gente transmitió. Nada, se ve que estuvieron contentos. Bueno. Juan y Gaby están por ahí. Sí, estoy en eso. Dale, gracias.